Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, y ahora estamos reflexionando sobre esta teología maravillosa de San Lucas, el segundo tomo, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 7, que nos habla de la autodefensa de Esteban. Luego termina con la lapidación, pero es importante cómo esa comunidad cristiana, es decir, la tradición cristiana, lo que transmitían, cuál era la aplicación de todo el Antiguo Testamento, cómo ellos interpretaban el Antiguo Testamento, cómo interpretaban este caminar de la revelación de Dios dentro de la historia, y que ahora el cristianismo lo toma y dice que se ha realizado y se ha planificado en la persona de Jesucristo. Pero sabemos que aquí el judaísmo había rechazado siempre a Jesús, había rechazado al cristianismo. Y en este discurso que está en el Nuevo Testamento es el discurso de Esteban, es decir, es la comunidad cristiana la que está reflexionando aquí con respecto al judaísmo, y es por eso que se insiste mucho en esta cuestión del rechazo. ¿Se dan cuenta? El rechazo que hace el pueblo de Israel a Moisés. Y a Jesús entonces se le está presentando como ese primer Moisés. Incluso desde el versículo 35, y a ese Moisés a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha nombrado jefe y árbitro nuestro? Todo esto es un famoso cómo hay que leer la palabra de Dios entre líneas, cómo tenemos que entender cuál es el aspecto histórico de la comunidad, de la iglesia, de esta iglesia católica, ¿verdad? Universal, que se abre a todos, pero sin embargo no todos le están aceptando. Se está presentando como una iglesia rechazada, es rechazada. Y entonces en el discurso, en el pensamiento del autor sagrado, vuelve a reflexionar y a decir: bueno, así como Moisés fue rechazado por Israel, ¿quién te ha nombrado jefe y árbitro nuestro? Esto es lo que le están diciendo al cristianismo. Esto es lo que el Sanedrín y el judaísmo le está diciendo al cristianismo. Mabio, ave, malanemboua, maná, reyuina, ave. Y eso mismo también nosotros encontramos, ¿se acuerdan? En el libro del Éxodo, porque Moisés también dice en un momento: y cuando ellos me pregunten y me digan: ¿y a vos quién te ha enviado? A Mapion, ¿quién te ha enviado a nosotros?
Entonces, ¿qué yo les voy a decir? Dice Moisés. Y diles, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es decir, el Dios de la historia, el que estuvo siempre, el que fue, el que es y el que será. Ahora con la Yahvé, ¿verdad? Yahová, ¿verdad? Aquí está el verbo Yahá, que es el verbo ser, el que fue, el que es y el que será. El eterno, algunos lo traducen así, el eterno, la presencia, el ser como tal. Bueno, Dios lo envió como jefe y libertador con la ayuda del ángel que se apareció en la zarza. Aquí ya está la firmeza de la definición del autor sagrado para decirnos y asegurarnos. Dios lo envió como jefe y libertador. Como jefe y libertador. Entonces, belleza, peague, belleza, cuaque, Dios lo ha enviado entonces aquí a nosotros como jefe y como libertador. Él los liberó obrando milagros y signos en Egipto. Aquí un segundo elemento importante de su accionar. ¿Por qué? Porque dice, Él los liberó obrando milagros y signos de Egipto. Daiku o humilde lleva, sino que su presencia es una presencia liberadora. Lucas, por ejemplo, también es muy interesante dentro de sus reflexiones cuando, ¿se acuerdan? Juan el Bautista, que está en la cárcel, le envía, dice, a dos de sus emisarios, de sus discípulos, y les hace preguntar a Jesús. Deiko kure yuta hina taiko o uta otro. Taiko otro que no van a ver. Jesús no le responde directamente, sí, llego a ver la ayuda, Shela liberador, Shela Mesías, que esto, aquello, sino que directamente le dice, vayan y díganle a Juan, ¿verdad? Váyanle y díganle a Juan que los ciegos ven, que los leprosos son curados, que los sordos oyen, que los paralíticos caminan, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, es una presencia liberadora. A ese Dios lo ha enviado como liberador. A ese Dios lo ha puesto para demostrar su presencia en medio del pueblo y de la gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
tantas cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñandeyarañe TV. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este día, siempre de la feria privilegiada de Adviento. Vea ese hina peñan de novenario, ñande yara, un ejemplo de tema, peñan de recoepe. El novenario son 3 veces 3, 3 por 3, 9. Novenario, es decir, un camino que hacemos, en el que hacemos un proceso, un cambio continuo. Ñajenduve, ñandeyara, ñeayeba, ñañamindu, uya, homega, tu peja, escalón por escalón, queridos hermanos, hasta llegar a lo esencial, que el Señor nos transforma y nos cambia. Esta es la propuesta de la Iglesia, esta es la propuesta de la Biblia, esta es la propuesta de Dios para con nosotros. Ya yesa pe ya yesa cuamba eba peñandeyara o yerureba ñandebe, ayeba peñe enubibe, o peisha yagüero guataja ya ejina bueno. Va ella vaya y pecuita peñandere coben, va ella vaya y pecuita peñandero gapupen, va ella vaya y pecuita peñandere ta porque ña y conte mejina. Cupi me mandé la yagüere coajina lleva o caruñandere ejina. Y es lo que después hace que se caiga. También nosotros hemos utilizado tantas palabras, pegarra pata ya ejina, o cambú, lleva ando ya poimba de vejina. Añandea vei, ya es agüeya, pe agarra plata. Entonces, nunca, queridos amigos, nosotros asumimos nuestra responsabilidad, sino que simplemente y superficialmente dejamos pasar las cosas, que las cosas sucedan y que sucedan de una forma lastimosamente muy negativa. Queridos amigos, del Cantar de los Cantares, capítulo 2, del 8 al 14, la voz de mi amado ahí viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven,
Ahí está, se detiene detrás de nuestro muro, mira por la ventana, espía por el enrejado, habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, y ven, hermosa mía. Porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias, aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo de las canciones. Aupeya, todo es positivo. Cantar de los cantares, mi amado que llega, Aupea Copeñán de Yara y Nayema. Pasó el tiempo del invierno, pasó el tiempo de las lluvias, pasó el tiempo negativo, que todo arrasa, que todo mata, queridos hermanos, queridos amigos. Coan Apeñán de Yara Uana, Apea. Oñe punu ana genyo y peñan de abutepe. Hay oñe punu ana ko anga wiwe lleva. Omonga kwa peñan de recobe, omonga kwa peñan de neta, omonga kwa peñan de rogapa. Pero depende de nosotros y por eso nos está diciendo. Es una relación tan íntima, por eso es desde el libro del Cantar de los Cantares, los dos amados, nuestra alma con Dios y Dios con nosotros que nos ama y que nos dice, Aguerupa y te mandé. Ame en baite mande. Peiba ia hasama ko anga enyebunugena. Hay pues cuy que na pende la pea lleva. Hay pues cuy que na pende le cobe. Au pea lleve este día. Que la gracia de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Desde luego parece que el Señor nos quiere enviar el mensaje subliminal de que el Adviento es un tiempo de un sacrificio especial, un tiempo de espabilar. ¿A qué esperas? A veces pienso que la sociedad, las costumbres y los ritmos que llevamos hoy en día no nos invitan mucho a profundizar, tampoco a buscar las respuestas a los grandes interrogantes de nuestra vida, como pueden ser ¿qué hago aquí? O ¿qué papel tengo en este mundo? Además, aunque suene muy tópico, llevamos un ritmo muy acelerado, muy rápido todo, de aquí para allá. En la Navidad nos puede pasar lo mismo, pero todavía más exagerado. Nos venden la Navidad como una serie de fiestas, de regalos, de turrones, de luces, que están muy bien, ¿por qué no? Pero creo que eso es solo lo superficial de la Navidad y que si solo nos quedamos con eso, pues nos vamos a perder lo que realmente merece la pena. Cuando te dicen, prepárate para la Navidad, a veces pues simplemente te puedes quedar con esas fiestas, esos turrones, simplemente un periodo pues de compras. Pero, ¿has pensado lo que es realmente importante de la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad? Pues otra de las cosas con la que te puedes quedar es con que Cristo nació hace 2000 años y ya está, fin, se acabó, eso es todo. ¿Nos conformamos con eso? Yo por lo menos no. Creo que la Navidad es mucho más, muchísimo más. En el Evangelio Cristo nos dice, cuando venga el Hijo del Hombre, 2 hombres estarán en el campo. A uno lo llevarán y a otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo. A una la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Con estas palabras Jesús no quiere decirnos ni que dejemos de disfrutar de nuestra vida, ni que a partir de ahora tengamos que ser unos amargados, sino todo lo contrario, nos empuja a descubrir lo que es importante de verdad, a no abandonar lo que realmente llena nuestras vidas y nos hace felices, nos invita a no olvidarnos de Él a cambio de cosas que llenan nuestro tiempo pero no nuestro corazón, a no sacarlo de nuestro interior para meter ruido y cosas que son idiotizantes y
Y es que es eso, si las compras, las fiestas y los turrones están muy bien, son cosas buenas si las relacionamos con Dios. Sin embargo, si arrancamos el significado de estas fiestas, si nos olvidamos de que somos felices porque Jesús ha venido a salvarnos, entonces no lo estamos entendiendo. Quedamos atrapados en el dinamismo del consumo que ni contenta ni construye, y pasar de puntillas por la verdadera fiesta no mola, te mereces mucho más. Por eso Jesús nos pide que estemos atentos, que estemos despiertos, en vela, que preparemos estas fiestas en cristiano, considerando que lo importante es que Jesús nace y no que Papá Noel viene a traernos el último móvil nueva generación. Por ello la Iglesia contempla el tiempo de Adviento, que son 4 semanas de preparación. Los Reyes Magos estuvieron andando un largo camino por el desierto hasta llegar al portal. Bueno, nosotros no tenemos desierto, pero sí podemos hacer un peregrinaje interior hacia nuestro corazón. Y así el 24 de diciembre, cuando llegue el niño, tendremos el corazón preparado y no estaremos con las manos vacías. ¿Cómo prepararnos? 2 ideas, a ver qué tal. La primera es que consigas algo que llevas mucho tiempo proponiéndote hacer, pero que nunca acabas de conseguir, que es tener un rato de oración con el Señor, de corazón a corazón, como decía Newman. Por otro lado, una buena confesión. ¿Qué hay mejor para recibir al Señor y hacer las cosas bien que experimentar en tu propia carne lo que es la misericordia y el amor de Dios? Yo no me lo perdería. ¡Ánimo! Vete ensayando los villancicos, que nada, estamos ahí dándolo todo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros hablábamos y decíamos que al rechazar, poner de lado nada más y nada menos que la figura de Moisés, sin embargo, ese mismo Moisés después dice a los israelitas, ese que fue rechazado, o sea, él continúa. Él no por eso se achica, se amilana, lleva. No lleva mi chinete de ahí, sino que continúa y ofrece y dice: Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Qué lindo que es esto entonces, descubrir y saber, ¿verdad? Un Dios que se hace presente, un Dios que está presente y que no se olvida, quiere decir que es el eterno, como decíamos nosotros hace rato, el Yahá, el verbo ser, el Dios que está presente continuamente en la vida del hombre. No es que simplemente en una oportunidad, es el eterno, es el que continúa con nosotros en nuestro caminar. Opeña de yeyesa cuana, opeña de yeyesa peana, opeña de ñañandúana, lleva peña de bebe. Y dice por eso, Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Semejante a mí. Está insistiendo, por una parte, su propio trabajo. Está insistiendo y está diciendo lo que él vive y cómo está viviendo, ¿verdad? Enviará, suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Y cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, él hizo de intermediario en el monte Sinaí. Viste que es el accionar siempre, ¿verdad?, del profeta. Porque aquí le dice directamente, cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, el pueblo que está reunido en el desierto, el pueblo que es comunidad entonces, la congregación, la iglesia, decimos nosotros, desde ese
griego que quiere decir Peateguazú, apego a la congregación, está en el desierto y es allí él hizo de intermediario en el monte Sinaí. Él hizo de intermediario. Qué bueno que es esto, ¿verdad? Porque de cierta manera, queridos amigos, nos está llamando y nos está diciendo que nosotros tenemos que ser intermediarios. Nosotros tenemos que estar allí para abogar por nuestro pueblo, abogar por nuestro grupo, abogar por nuestra comunidad, abogar por nuestra iglesia. Y es lo que está haciendo Moisés. Y Moisés pues viene a ser entonces el arquetipo, el estereotipo, el modelo, ¿verdad? Cliché para nosotros. Ya mañana, ya esana, a pegar a pecuela, ya de yajata, él hizo de intermediario en el monte Sinaí entre el ángel que le habló y nuestros padres, y recibió las palabras de vida que luego nos comunicó, y recibió las palabras de vida que luego nos comunicó. Otro elemento fundamental y esencial que aquí tenemos que entender, porque se nos hablaba recién como mediador, ¿verdad? Hizo de intermediario. Ser intermediario significa, ¿verdad?, ser ese pontífice entre Dios y el pueblo. Somos nosotros quienes entregamos entonces esa gracia de Dios al pueblo, a la gente. Opea con la intermediario, ya yesa cuá, ya yesa pea, ñamaña, monburi, ñamañana, ya en ave. Vea la ñande yara hoy cuá en ajina ñande. Vea la ñande yara muy ave ñande pope. Pero, ¿quién está haciendo de intermediario? Si es que no hay alguien que pueda dirigir. Vea la tendotana. El tendotá es el que se pone, tenondepe guay se obejina lleva. El que se pone delante, el que mira, el que es un modelo para su comunidad, el que es un modelo para su familia. Ante lo vete, allá ahora cope misión pea en el fondo. Uno por ahí puede decir, no sean no. Cada uno con sus cualidades y riquezas en el fondo es un tendotá en su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, ¿verdad? Con los amigos, en el trabajo. Muy llevan en la comunidad, en la iglesia, en las capillas, en los grupos, en los movimientos. Ñamoita mantengo a llevar. Jaumio y apete nondewa, umio shakata ñande hoy pecuita hina. Jaumio ara pecueri ñande yajata veja ñande yapota lleva. Peñande yaro yiru haisha ñande ese rubive lleva. Ese cuera rubive porque aquí viene a ser el tendotá. Ese cuera rubive ñande yajata ayaguatata ayapota peñande yara o yiru haisha ñande. Pero atención, viene el problema. Porque apenas continuamos y dice, pero nuestros padres no solo se negaron a obedecerme, sino que lo rechazaron y sintiendo una gran nostalgia por Egipto, dijeron a Aarón, fabrícanos dioses que vayan al frente de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50
5036 y 0982 4080 10. Ñandeyara Ñe'e TV. Querido Jesús, amigo, te escribo en este tiempo en donde es tan difícil confiar, dejar todo en tus manos y simplemente confiar, en donde me cuesta parar y mirarte, dejarte hacer en mi vida, porque más que hacer tu voluntad, la mía trata de sobreponerse todos los días. Aquí estoy, Jesús, con mis defectos, mis orgullos, mis aciertos y errores. Este soy yo, y vengo a pedirte que cuides de mí. Cuídame, por favor. No me dejes dar un solo paso que no sea tu voluntad. Tómame de la mano, como lo haces todos los días, y no me sueltes jamás. Pongo a tus pies mi vida, mi trabajo, mi salud y la de toda mi familia, la de mis amigos y a mi país. Sé que estoy roto, que no merezco todo lo que haces por mí. Pero solo tú puedes sanar mi corazón encallecido. Ese que por buscar el éxito se endureció. Haré lo mejor que pueda en cada reto, en cada aventura de esta vida. Te prometo que daré lo mejor de mí para que seas tú el que brille. Aquí estoy, Jesús. Sé que no soy el mejor, pero quiero ayudarte con todo mi corazón. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y la yegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñandeyara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñandeyara y pehuara. Chipá se hizo la cena y un pedazo de embellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Boralbú. Qué lindo que está el pesebre, mirana un poco el udú. En sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñandeyara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñandeyara y pehuara.
y el cariño hacia Jesús. Se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Un paisano y la gente, oh, hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueru que lo mitad, ñande yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueru que lo mitad, ñande yara y pehuara. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Ave lleva ñamayamo bruña mañana vaya papel Ñandeyara Ñanderenoi, vaya papel Ñandeyara Ñanderajuja, vaya papel Ñandeyara Jei Ñandejina, Yaipucuy Hanwa Peñanderecoe. Nosotros decíamos que siempre en todo caminar y en toda la vida, Yayujutante hoy lleva obstáculos en el caminar, obstáculos, piedras en el camino, lleva piedras en el camino, como dice esa música, piedras en el camino. Bueno, nos dice aquí enseguida desde el versículo 39, pero nuestros padres no solo se negaron a obedecerle, sino que rechazaron y sintiendo una gran nostalgia por Egipto, dijeron a Aarón: fabrícanos dioses que hagan y que vayan al frente de nosotros. Fabrícanos dioses, fabrícanos, que vayan delante. Pensamen, aquí incluso es interesante, ¿verdad? Esa palabra, que vayan adelante, porque ya tengo ya y puro lleva peña y la tendota, tenonde peguá, petenonde. Japete donde pegan la ñandeña en bojera de chiñuelos, ahí la gente chiñuelos. Pegan mi vaca, orajado, mi chopero, pero hoy para poner para la chiñuelos, en la chiñuelo pega vaca de moña pete donde gua. Jape ahora pues cuero jopaití, mi otro animal cuera. Bueno, jape ahí na ñandela aveña ñandúa ya esa mala tenondegua, mala o guatata hina hueva. Pero atención, aquí de una manera equivocada y de una manera no cierta, como el Señor nos está pidiendo. Entonces hicieron un becerro y en las obras de sus manos se regocijaron, en las obras de sus manos. Regocijarse en las obras de sus manos significa que ñande yapita simplemente en que, queridos hermanos, queridos amigos, en nuestras obras, en lo que nosotros pensamos y estamos diciendo que para nosotros es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Cuando el antiguo Israel rechazó a Moisés y la obra de Dios a través de él, lo reemplazaron con su propia religión hecha por el hombre.
Péala y bota en la besura ya. Péala y bota ven a llevar pemo en que pona bebé na puto umbe. Ñaña mindu upona ese allá y cuamba iba peñan de yara la hice añade a través de este mensaje. Porque por una parte rechazan a Moisés y rechazan la obra de las manos de Dios. Rechazan las obras de las manos de Dios, rechazando aquí a Moisés. Pero, atención queridos amigos, cuando nosotros dejamos un vacío, no pensemos que eso queda vacío, sino que siempre nosotros de una o de otra manera estamos buscando la manera de llenarlo. Ese vacío interior que nosotros tenemos, queridos amigos, nosotros buscamos de llenarlo. El que no tiene a Dios, el que no hace una buena catequesis, el que no entiende o no se preocupa de conocer quién es Dios, desde todas las ofertas que se dan y principalmente desde la palabra de Dios, desde esa tradición, desde esa reunión, esa iglesia, esa comunidad. Bueno, vamos a decir, hay personas que doy cuasi imbaebe, doy cuasi la tupao, doy cuasi imbaebe la oye o me oye cuao, oye oferta y yo cuera llevarlo y copona mi hangma, y que tu hangma esa la oye realiza mía lleva. Bueno, esa es una propuesta. Pero después entonces el que deja de lado a Dios, atención, ahí queda entonces un gran vacío. Es el vacío existencial, ñandeña mojera vea. Vacío existencial. Jala ñañe monguetaron, jala ya erojina del vacío existencial, upea y señan de guanache yo que fuera, upeago y señina el vacío que queda en mi propio corazón, en mi propia vida, de una infelicidad, de algo que yo no puedo llenar simplemente con cosas externas. Pero, claro, como es entonces un vacío interior existencial, nosotros buscamos todos los medios y todas las cosas para poder llenar. Pero ese es como aquel sediento que está enfermo, ¿verdad? Pero nunca se llega, nunca nace un matán, por decir así, ¿verdad? O sea, nunca le calma esa sed. O hay otras enfermedades, por ejemplo. El mismo hecho, porque es una enfermedad tan real en nuestra vida del mundo actual, ¿verdad? La diabetes, por ejemplo, lleva. Un miore coave diabetes, la donde cuidarnos las enviuve, etcétera, etcétera. Bueno, después ya viene luego el insulina dependiente. Pero mía, todas esas cosas, ¿verdad? Mía. Entonces acordate, siempre a tecu hiujei por las cosas dulces, oica, kutajisha, llevajo, veje en árabe, oica, y nunca se sacia, nunca. O usé la gente, o oí la gente, o cuando ponemos mi olla por vaya sea, pero lo mismo, oica, ¿viste? No llega a llenarse, ¿verdad? Profundamente, no llega a llenarse en aquello que es lo esencial de la propia existencia. A ver, hago la abeja y añade, fabrícanos dioses, fabrícanos dioses, por favor, que vayan al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, no sabemos. Habiendo de ya algo y que tú añades buen porque habiendo ya de coger más ahora ahí le rechazamos ya porque entonces ya por cualquier otra cosa vamos a procurar llenar ese vacío con la plata, con el poder, con la lujuria, con el egoísmo, con la avaricia, con lo que sea. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino
signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Niño Dios, que naciste en Belén, hoy te quiero ofrecer mi corazón. Niño Dios, tu pesebre quiero ser, y aunque digno yo no soy, te quiero recibir. Es un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar, ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió, ven a nacer en mí, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios, hoy te quiero agradecer por traer tu salvación a este pecador. Niño Dios, tan humilde y eres rey, tan pequeño y eres Dios, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar, ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió, ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió, ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche que mi vida cambió. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador.
Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñandeyarañe TV. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en los versículos que van desde el versículo 37 al 41. Aquí se nos presenta en el versículo 38 también, ¿verdad? Aquí se nos dice directamente, cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, él hizo de intermediario. La primera parte era esa, ser intermediarios, es decir, ponernos aquí a disposición para hacer algo, para realizar algo a favor de. Pero después nosotros seguíamos en el 39, pero muchos padres no solo se negaron a obedecerle, sino que lo rechazaron. Esta es la figura de Moisés. En este caso es a través de un intermediario, que es Moisés, pero no lo queremos escuchar, sino que lo rechazaron y, sintiendo una gran nostalgia por Egipto, dijeron a Aarón: fabrícanos dioses que vayan al frente de nosotros, fabrícanos dioses. Necesitamos llenar nuestro propio vacío. Ese vacío interior que tenemos que llenarlo de alguna manera. Dicatuya lleva la roñeñando bella dentro de ese vacío. Anda ya yuhui, anda ya escaponaina pe omuenejeta peña ne apetu omuenejeta peña ne corazón omuenejeta ina ma paña de lleva. Eso es lo que nos está faltando. Pero claro, como nosotros no lo estamos viviendo con profundidad la vida cristiana, entonces ya hay por acá con cualquier cosa, ¿verdad? Como ya dijimos hace rato en el bloque anterior, algo que nos llene supuestamente de dinero. Muchos vamos detrás de eso, ¿verdad? Vamos buscando, vamos procurando el dinero, incluso algunos lo van acumulando, ¿verdad? O sea, son situaciones, queridos amigos, de una búsqueda existencial, entonces. O es un problema profundo, ¿verdad?, con la propia existencia, con la propia vida, que solamente está preocupado de estas cosas, ¿verdad? Solamente está preocupado, ¿verdad?, de ir, de acumular. Entonces uno, pensándolo bien, pensándolo bien, está bien. Yo puedo llegar por todas partes, puedo hacer por todas partes mi negocio, mis empresas, y Gatúa Bereco, por toda la faz de la tierra, y ahí dice la gente. Ahora, pensándolo bien, ¿es necesario verdaderamente eso? ¿Es necesario verdaderamente eso?
¿O será que otros no pueden hacer lo mismo, verdad? Pero estando en su mismo grupo. Entonces, donde nos damos oportunidades a todos, ¿verdad? Porque ahí está el famoso monopolio. Entonces aquí uno tiene que pensarlo bien. ¿Qué es lo que estamos queriendo llenar con eso? ¿Qué es lo que estamos procurando con eso? ¿Detrás de qué cosa vamos? ¿Por qué estoy deseoso de acaparar, de monopolizar? Entonces, ¿qué es lo que estoy sintiendo en mi corazón y en mi vida? Y los otros picos no pueden hacer también. Entonces, donde todos vamos equilibrando, ¿verdad? Y todos entonces viviríamos en una paz y en una serenidad, ¿verdad? Donde todos estaríamos muy bien, donde todos lucharíamos por el bien de la comunidad, por el bien social, etc. El problema es cuando comenzamos a monopolizar, también vamos sacando oportunidades a otros, ¿verdad? Entonces comienza la lucha y comienza la guerra económica, ¿no? Entonces es una lucha de gigantes, de unos cuantos gigantes, y todos los demás entonces quedan enanitos. ¿Será que no se puede hacer, verdad? Entonces, por eso que aquí te hace una reflexión maravillosa Esteban en esta parte cuando dice: entonces hicieron un becerro. Nosotros podemos decir: entonces hicieron un mamarracho. Hacemos un mamarracho de este mundo. Cada uno hace lo que quiere, cada uno piensa como quiere. Y entonces es como decir: yo tengo el poder. Y yo voy a mostrar ciertas muestras de caridad o de generosidad. Bueno, hay tantas cosas que nos pueden ayudar, queridos hermanos, a entender este discurso de Esteban. Es una cosa impresionante, una cosa maravillosa, ¿verdad? Lo que nos va diciendo aquí. Y por lo tanto, sobre todo como termina cuando dice: y en las obras de sus manos se regocijaron. En las obras de sus manos se regocijaron. Sino que vamos a procurar regocijarnos en las obras de la creación de Dios, que está siempre al servicio católico, es decir, al servicio de la humanidad, al servicio de la universalidad. Queridos amigos, me despido de todos ustedes por el día de hoy. Vamos a seguir sobre este tema muy importante que hoy en el discurso de Esteban se nos presenta a través de la palabra de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandillarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.